Manas, como ven que recientemente se ha publicado un impactante reportaje hecho en contra del cantante Julio Iglesias, mediante el cual dos ex trabajadoras suyas en 2021 lo habrían reportado por haberlas tenido sometidas prácticamente como si ellas fueran prisioneras reproductivas. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Y bueno, manas, antes de comenzar con todo el contexto de esta historia, a mí sí me gustaría insertar primero una pequeña opinión de un tema que yo me topé al momento de estar haciendo mi investigación inicial, y este tiene que ver con una terrible entrevista que a mí me tocó ver, que le realizaban a una presunta amiga de este cantante Julio Iglesias, una mujer de nombre Ana Obregón. Ni siquiera sé a qué se dedica, no sé si es cantante, no sé si es actriz, no sé si es compositora, pero la manera en la que esa mujer decidió invalidar el testimonio de dos posibles afectadas de propasamientos reproductivos me hacen recordar el cómo la misoginia no es exclusiva de los varones, sino que tristemente también está presente en muchas mujeres allá afuera. Y a mí sí se me hace impresionante que este sea el caso, porque al final del día estas conductas las afectan principalmente a ustedes como mujeres. La misoginia también afecta a nosotros los hombres, pero en una escala menor y en una medida menor, por lo que se me hace totalmente reprobable que sean algunas mujeres las principales voceras de este tipo de malos comportamientos. Y es que hagan de cuenta que durante la entrevista que se le realizó en un medio de comunicación, me parece que era un programa de televisión o algo similar, le estaban preguntando a esta mujer qué es lo que ella opinaba de los testimonios que las extrabajadoras de Julio Iglesias han dado en su contra. Y por ahí, por ejemplo, una de estas extrabajadoras mencionaba cómo es que aparentemente la obligarían a darle cierto tipo de satisfacción a este cantante utilizando su boca, si saben a lo que me refiero, por un periodo prolongado de varias horas. Pues no, esta mujer Ana entonces dijo que a ella se le hacía muy extraño ese testimonio, porque de haber sido cierto, ¿cómo entonces el público esperaba que Julio Iglesias no tuviera por ahí un callo en cierta parte de su cuerpo después de haber recibido ese tipo de servicios por tantas horas? No, manas, de verdad que qué desagradable comentario y qué manera tan terrible de buscar defender a su amigo. Entiendo que a lo mejor ella quiera creer en su inocencia o quiera defender su imagen pública, pero hay maneras de hacerlo sin tener que faltarle al respeto a una posible Vic y lo que sigue con Tima de propasamientos reproductivos, en especial tomando en cuenta que ella también es mujer, y como estas dos extrabajadoras se podría enfrentar a una situación similar en su vida, el que ya esté grande no la exenta de que este sea el caso. Y pues qué feo ver que haya tanta falta de empatía por parte de figuras públicas tan grandes que tienen una plataforma enorme con la cual le pueden hacer mucho daño a las personas si no se expresan de la manera correcta. Pero bueno, para que entiendan ya ahora sí bien toda esta situación, vamos a empezar con el contexto de este reportaje. Hagan de cuenta entonces que al parecer en 2021 dos ex trabajadoras empleadas domésticas de Julio Iglesias, el cantante, decidirían poner una queja formal en su contra, argumentando haber sido sometidas a varios malos tratos físicos, emocionales y reproductivos. Y pues a partir de estas quejas, dos medios de comunicación grandes decidieron tomar la historia para realizar un reportaje más a profundidad y, con suerte, mediante la difusión de sus hallazgos, animar a otras mujeres que pudieran haber sido también afectadas por este hombre a que alzaran la voz, que unieran sus quejas formales con estas dos ex trabajadoras y así se pudiera conseguir justicia de manera más oportuna. Los medios de comunicación en cuestión sería Univisión y un sitio de noticias en línea, me parece que se llama elpaís.es, y a lo largo de todo este reportaje pues se comenzaron a recopilar entonces varias pruebas como fotografías, videos, testimonios y demás, que la verdad sí resultan sumamente alarmantes con relación a los presuntos comportamientos tan inapropiados que este hombre tendría con sus trabajadoras. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Ahora, este reportaje como tal es muy largo, creo que no me daría un video entero para yo poderles desmenuzar todo lo que en él se comenta, por lo mismo me voy a limitar nada más a darles un resumen breve de toda la situación para que en caso de que encuentren el reportaje interesante lo puedan buscar ya por cuenta propia. También me aseguré de traerles los detalles que yo considero son los más impactantes que se mencionan a lo largo de toda esta primera parte del reportaje. Y pues bueno, durante el mismo, como yo les mencionaba, se recopilaron varias evidencias que sí resultan muy contundentes y que incluso pudieran llegar a vincular a otras personas que aparentemente también habrían auxiliado a este cantante Julio Iglesias para poder hacer de las suyas. En el reportaje se hace mención de nombres completos, tomando en cuenta lo delicado que sería acusar a alguien sin tener pruebas. Creo que es bastante seguro asumir que los reporteros encargados de esta pieza de contenido hicieron bien su trabajo y encontraron por ahí a lo mejor detalles irrefutables sobre la información que compartían. Y pues, por ejemplo, de estos nombres que yo personalmente no les voy a pasar ahorita en el video, pero que les digo están mencionados en el reportaje, se mencionaba cómo es que había algunas mujeres que se encargaban de hacer scouting en donde se ubicaba la propiedad de este hombre en el Caribe, me parece que era República Dominicana, para encontrar mujeres a las cuales les ofrecerían trabajo como empleadas domésticas en la propiedad de este señor, sin
decirles la verdad entera, la verdad siendo que pues no solamente tendrían que realizar actividades propias de una trabajadora doméstica, sino que encima de todo también le tendrían que hacer cierto tipo de favorcitos reproductivos a este hombre, presuntamente. Ahora bien, al momento de ya tener contratadas a estas mujeres, una de estas trabajadoras expresaba cómo es que, por ejemplo, se les sometía seguido a cierto tipo de exámenes muy específicos que nada tenían que ver con su puesto, como por ejemplo el hecho de que se les pedía hacerse exámenes de salud reproductiva, exámenes de embarazo, pruebas de embarazo, así como también se les prohibía tener novio o algún tipo de vínculo afectivo con una persona fuera de la casa de este cantante, y encima de todo también se les prohibía tener redes sociales y celular. Estas dos últimas indicaciones o imposiciones yo siento que han de haber tenido el propósito de que estas mujeres se sintieran completamente aisladas y que no fueran a recurrir a pedir ayuda cuando se dieran cuenta de la terrible realidad que aparentemente se viviría en la propiedad de Julio Iglesias. Por si no fuera ya todo esto suficientemente aterrorizante, figúrense que una de estas mujeres también comentaría cómo es que aparentemente este cantante tendría la maña de someter a sus trabajadoras a una serie de exámenes o revisiones físicas, las cuales constarían de que este hombre les pediría de buenas a primeras, a lo mejor si tú te encontrabas por ejemplo trabajando en esa casa y pasabas por un pasillo donde se encontraba el cantante, te pediría de manera inadvertida que te levantaras la blusa para revisar tus pechos. Si este cantante entonces determinaba que tú a lo mejor requerías de un aumento de busto, entonces te programaba una intervención quirúrgica, y si no, pues te dejaba tranquila. Imagínense qué situación tan terrorífica, que básicamente te estuvieran tratando como si fueras ganado. Encima de todo, aquí también es importante señalar que, así como se menciona en este reportaje, el hecho de que hayan habido aparentemente varias personas involucradas en el cómo se conseguía acceso a estas jóvenes trabajadoras nos pudiera llevar a determinar que este caso sería un caso de trata de personas, porque pues no estamos hablando nada más de un solo individuo que a lo mejor se aprovechara de su poder para hacer de las suyas con sus trabajadores, sino que, como les mencionaba, había una persona encargada de buscar mujeres bellas en la zona donde vivía este hombre, presuntamente, para después llevarlas a esta propiedad, y luego habría otras personas también aparentemente que serían las encargadas de realizar todos estos exámenes médicos. Sin lugar a dudas, las piezas de evidencia más contundentes de toda esta investigación serían los testimonios contados por propia voz de estas dos trabajadoras que, como les mencionaba, habían puesto su queja formal oficial en 2021, y en uno de estos videos, como les platicaba en un inicio, había una ex trabajadora que comentaba cómo es que en una ocasión este hombre la habría obligado a utilizar su boca para darle cierto tipo de satisfacción por un periodo prolongado de horas. Por si no fuera ya esto suficientemente terrorífico, otra de estas trabajadoras, la segunda, comentaba que también ella recuerda cómo en una ocasión le dolía terrible la cabeza, tanto así que incluso quería volver el estómago, y este hombre estaba aferrado a tener intimidad con ella, a tal grado en el que incluso la obligaría a que estuviera con él entre las sábanas, jalando de su cabello en el proceso, lo cual causaría que a esta pobre mujer se le intensificara al doble este dolor de cabeza, lo cual sí resulta más peligroso de lo que a lo mejor nosotros en un inicio nos pudiéramos llegar a dar cuenta, porque no sé si ustedes lo sabían, pero cuando uno no se atiende un dolor de cabeza que empieza como algo sencillo y ya llegas a un punto en el que incluso te empiezan a dar náuseas, te empiezan a dar ganas de volver el estómago, eso puede ser indicador de que podrías llegar a presentar en tu cuerpo un arresto cerebral, o sea, un infarto cerebral. Imagínense qué delicada situación. Imagínense qué hubiera ocurrido si nada más este hombre, por no saber aceptar un no de su trabajadora, lo hubiera desvivido. Que quién sabe también qué historias de terror no se hayan desarrollado dentro de esa propiedad, de las que nosotros no sepamos y de las que estas trabajadoras también desconozcan. Ante todos estos señalamientos, pues claro que el cantante ya se ha pronunciado también en medios de comunicación, y su respuesta yo siento que deja mucho que desear, ya que lejos de hacer algún tipo de defensa contundente o comunicado contundente, lo único a lo que este hombre se limitaría a decir sería que pues él se encuentra muy preocupado de que este reportaje y estos señalamientos pudieran llegar a dañar años de carrera y buen nombre. Y yo no sé ustedes, manas, pero personalmente si un individuo saliera a acusarme de lo que se le está acusando a este sujeto, yo no me estaría preocupando por mi carrera. Lo primero por lo que me preocuparía sería por limpiar mi nombre, e inmediatamente diría: esto que están diciendo de mí es mentira, yo voy a contraproceder, y que lleguemos hasta las últimas consecuencias para ver quién está diciendo la verdad, ¿no? Si tan seguro estoy de que estos señalamientos son infundamentados. Sin embargo, el hecho de poner su carrera como una excusa del por qué se siente nervioso, siento que sí nos da una idea muy clara de qué tan veraces pueden ser los detalles que se encontraron en este reportaje. Otro detalle que tiene muy nervioso al cantante igual es el hecho de que recientemente se han estado haciendo públicos muchos videos donde se puede ver cómo es que este sujeto tenía una forma muy inapropiada de tratar a las mujeres de manera pública, cuando por ejemplo lo invitaban a algún programa de televisión o le hacían alguna entrevista. Hay un video que se está haciendo muy popular donde por ejemplo se puede observar cómo Julio
Iglesias obligaría a una anfitriona a besarlo en la boca, y durante esta interacción es posible observar cómo la anfitriona sí se siente sumamente incómoda y cómo es que ella no lo quería besar en la boca. Incluso hasta en voz alta ella dice algo semejante a sabía que esto iba a pasar, tratando de hacer broma del tema, pero viéndosele corporalmente muy incómoda. Hay personas allá afuera entonces que dicen que si así es como este hombre se comportaba enfrente de tantas cámaras, enfrente de tantas personas, pues no es de sorprender que seguramente entonces sí pudiera haber llegado a cometer varias atrocidades estando en la privacidad de su hogar. Como yo les mencionaba, pues esta investigación todavía sigue en curso, ha estado en curso desde el 2021 y solamente serán las autoridades las que puedan determinar si este hombre es culpable o no, pero de menos, con toda la información que se ha compartido en internet en este reportaje tan completo, pues las cosas no pintan para nada bien con relación a la inocencia de este hombre. No falta la persona allá afuera que lo quiera defender y pues bueno, siento que también tristemente se vale tomar esa postura hasta no ser determinado como culpable por parte de un juez. Tampoco nosotros como público lo podemos enjuiciar o no de menos de manera objetiva, pero pues bueno, mientras tanto, mientras se llega ese día, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre toda esta situación. Yo las leo con atención en comentarios. Y bueno, este es el make-up final. Espero que te haya agradado. Manas, a mí me gustaría saber ustedes cómo reaccionarían si tras haber asistido a Turquía para que les realizaran un aumento de busto bastante asequible, al viajar de regreso a casa se terminaran dando cuenta que el médico encargado de su intervención les habría hurtado sus botones de gomita. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Así como ustedes lo están escuchando, manas. Ahora, les tengo que dar un pequeño disclaimer en esta ocasión y es que todo parece indicar que esta historia en realidad no es del todo verídica. Sin embargo, no quiere decir que no parta desde un suceso real. Ahorita les voy a dar primero el contexto de la historia en la que ustedes me etiquetaron y después les voy a dar el contexto, digamos, oficial que yo encontré al momento de investigar todo este suceso. Ahora bien, esta historia que circula en redes sociales involucra a una mujer de aparente origen australiano, quien habría tomado la decisión de someterse a un aumento de busto en una clínica en Turquía. En caso que ustedes no lo sepan, la razón por la cual últimamente es tan común el escuchar de personas que viajan hasta Turquía para hacerse un arreglo estético se debe a lo asequible que normalmente son estas intervenciones por allá. Esta reducción en costo normalmente se debe a que existen muchas menos regulaciones en Turquía con relación a la salud a comparación a las regulaciones que existen en otros países como los Estados Unidos o incluso hasta México. Y pues claro que al momento de requerir de menos certificados o poder tener una regulación más laxa de estas prácticas médicas, pues el costo tiende a reducirse. Total que entonces esta mujer, pues muy emocionada, va a una clínica de la que habría escuchado muy buenas reseñas, se pone en manos de un doctor de aparente buena reputación, la intervención en general sale de maravilla, ella no tiene ningunos problemas posterior a haber sido sometida a este retoque estético y aparentemente al momento en el que este médico la estaría revisando, le daría las instrucciones a esta mujer de no remover su vendaje del busto, sino hasta que ella se encontrara de vuelta en su país de origen, en Australia. Esta mujer, como cualquier paciente consciente, pues le hizo caso al doctor porque dijo: yo no soy médico, yo no sé por qué me dan las instrucciones que me dan, pero yo las voy a acatar. Y sería así como ella no removería estas vendas de su cuerpo, sino hasta ya haber llegado a su casa en Australia. Sin embargo, imaginen su terror cuando aparentemente al remover este vendaje, la pobre mujer se toparía con que pues a ella le habrían removido sus botones de gomitas, si saben a lo que me refiero, dejándola completamente lisa del busto como si fuera una Barbie. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Completamente horrorizada sería en este momento en el que la paciente decidiría ponerse en contacto con la clínica donde se habría realizado este procedimiento estético. Sin embargo, imagínense la sorpresa de esta mujer cuando aparentemente ella se daría cuenta de que no solamente estaría bloqueada de los números oficiales tanto del médico que la atendió como de la clínica, sino también hasta incluso de las redes sociales. Ahí es donde termina la historia, donde ustedes me etiquetaron y pues bueno, la moraleja al final terminaría siendo que tengan mucho cuidado con estas clínicas turcas porque al parecer ocurren muchas cosas turbias en ellas. Sin embargo, desde un principio a mí esta historia me llamó la atención porque tiene algunos detalles que yo considero no hacen mucho sentido. El más grande de ellos siendo el hecho de que yo me puse a cuestionarme para qué un médico o una clínica necesitaría hurtar los botones de gomita de sus clientas. ¿Qué es lo que conseguirían de tener un refri entero de estos botones de gomita? Todavía si estuviéramos hablando a lo mejor de un riñón, un corazón, el hígado, no sé, algún órgano que se pudiera vender o trasplantar, pues entendería el deseo de estas clínicas de hacer estas jugadas sucias. Sin embargo, pues les digo, ese no fue el caso en esta historia. Me puse entonces yo a investigar en sitios de noticias supuestamente confiables porque dije, bueno,
bueno, esta historia sí debió de haber hecho mucho ruido en su momento como para que hubiera al menos un reportaje referente a este incidente y pues tristemente no encontré nada. Sin embargo, lo que sí encontré fue un caso ocurrido en 2025, el año pasado apenas, que involucraría a una influencer quien radica creo que en Irlanda, si no me equivoco, de nombre Lauren Hughes. Al parecer, alrededor de mayo del 2025, Lauren habría estado cotizando diferentes hospitales para poderse realizar un mommy makeover, el cual constituiría en someterse a una abdominoplastía, así como también a un aumento de busto. Desafortunadamente, de querer realizarse estos procedimientos en su país de origen, el costo aproximado de esta intervención sería uno de veintitantos mil, $21,000 estadounidenses, lo cual en pesos mexicanos ronda casi los 400 y tantos mil pesos. Entonces estamos hablando de una inversión bastante importante de dinero. No obstante, con lo popular que les digo que son las intervenciones en Turquía, esta influencer decidiría cotizar en una clínica de por allá y pues imaginen su sorpresa al darse cuenta que de realizarse este mommy makeover en aquel país, ella podría tener acceso a la misma cantidad de procedimientos a un costo reducido de solamente $8,000, es decir, casi 3 veces menos de lo que le costaría en su país. Sería entonces así como esta mujer decidiría viajar hasta Turquía para realizarse este procedimiento. El procedimiento demoraría un aproximado de 5 horas, que desde ahí a mí me llamó mucho la atención porque no es que yo sea experto en medicina ni mucho menos, pero yo sí me llegué a hacer la nariz en el pasado y si no mal recuerdo, a pesar de que mi retoque solamente fue estético, ni siquiera funcional, es decir, no me tuvieron que mover tabique ni mucho menos, creo que tuvo una duración de unas 5 horas justamente o un poquito más y yo me quedé pensando, bueno, pues se me hace un poquito improbable que si te tienen que estirar todo el pellejo de la panza y aparte de todo te tienen que hacer una reducción de busto, ¿cómo va a tener lógica que esos dos procedimientos demoren exactamente lo mismo que el rehacer una nariz? Podría estar yo equivocado, a lo mejor es más complejo el hacer una nariz aunque sea solamente de carácter estético, pero sí se me hizo sospechoso ese detalle desde un principio. El punto es que posterior a esta intervención, unas horas después, esta pobre mujer Lauren comenzaría a presentar una serie de complicaciones en su cuerpo, las cuales la llevarían a perder mucho líquido rojo, ya que prácticamente le reventaría el pecho. A causa de esta pérdida descontrolada de presión en su cuerpo, su piel comenzaría a engangrenarse y es así como uno de sus botones de gomita literalmente se le desprendería del cuerpo como si se tratara de una etiqueta que ustedes colocarían en una superficie húmeda o si a lo mejor se tratara de una costra ya vieja. Imagínense el impacto de ver que se te cae una parte del cuerpo. Al final me parece que a esta mujer sí le ofrecerían algún tipo de servicio reconstructivo, creo que la historia sí tuvo un final feliz, pero el punto de que yo se las comparta es que a lo mejor de ya al haber escuchado estas dos versiones pueden notar las similitudes que ambas comparten. Pudiera ser entonces el caso que en la historia que ahorita se está haciendo viral en redes sociales y en la que ustedes me estuvieron etiquetando, se tratara de un caso del teléfono descompuesto, donde a lo mejor las personas quieren narrar la historia de Lauren, pero le están poniendo de su cosecha o han escuchado mal la información y por eso se dice que hurtaron estos botones de gomita de una paciente australiana. No lo sé, pudiera ser el caso, pero bueno, creo que al final del día, independientemente de si la historia es verídica o no, que yo creo que no lo es, la enseñanza sí es la misma. No tanto el hecho de que no confíen en estas clínicas turcas para un retoque estético, sino más bien que siempre tengan mucho cuidado con el tipo de profesionales a los cuales le confían sus vidas, porque así como el caso de Lauren, sí encontré yo varios reportajes más de otros incidentes bastante perturbadores que se originaron en clínicas turcas. Por ejemplo, la historia de una mujer, me parece de los Estados Unidos, quien fue a realizarse un procedimiento sencillo, supongamos que la nariz, bueno, sencillo entre comillas, supongamos que la nariz a una de estas clínicas turcas, al momento de regresar a casa y a pesar de ya haber cicatrizado correctamente, esta mujer se sentiría muy mal de salud y pues imaginen su sorpresa cuando al ir al médico ahí descubrirían que le habían removido uno de sus riñones. Entonces, historias de ese estilo espeluznantes sí las hay, aunque no sean las más. Así que pues bueno, siento que sí vale la pena advertirle a las personas que a lo mejor no le tengan confianza ciega, fe ciega a estas clínicas que ahora tan de moda están. A mí me gustaría saber de todas maneras ustedes qué opinan sobre toda esta historia, si habían escuchado de el caso de la mujer a la que supuestamente le hurtaron sus botones de gomita o es la primera vez que escuchan algo semejante. Las leo yo con atención en comentarios. Y bueno, este es el make-up final. Espero que te haya agradado.